¿Así que tú eres el escritor que no puede escribir ni su propio nombre? El comentario cayó como una chispa en un cuarto oscuro. Diego levantó la vista del suelo, sorprendido por la brutal honestidad del técnico que acababa de entrar a su vida por accidente. O destino. Alex tenía las manos manchadas de grasa, un destornillador colgando del cinturón, y esa mirada directa que nadie en su mundo de editores, guionistas y copas fingidas se atrevía a sostenerle. ¿Perdona?, preguntó, intentando mantener la compostura. Nada, respondió Alex, encogiéndose de hombros. Solo pensé que, para vivir rodeado de libros, el silencio aquí dentro es demasiado ruidoso. Diego se quedó sin palabras. Literalmente, llevaba 3 semanas sin escribir una sola línea, viendo cómo su contrato con una plataforma de streaming empezaba a evaporarse entre sus dedos. El guión no avanzaba, su cabeza estaba en blanco, y la única constante era el maldito parpadeo de las luces del comedor. Y ahora ese chico, 24, 25, lo había desenmascarado sin siquiera saber su nombre completo. Alex revisaba el interruptor principal con una concentración casi arrogante, como si nada de lo que Diego dijera pudiera importarle. Sin embargo, cada movimiento suyo tenía una precisión que intrigaba. No hablaba por hablar, no opinaba sin pensar. Había algo en su manera de estar que desafiaba el espacio, como si no encajara en él, pero tampoco quisiera adaptarse. ¿Siempre hablas así a los clientes?, inquirió Diego. Alex soltó una leve carcajada. Solo cuando me miran, como si esperaran que también arregle su vida. Silencio, y entonces, sin saber bien por qué, Diego rió. Rió por primera vez en días, quizás semanas. Rió con el estómago, con esa mezcla de vergüenza y alivio que uno siente cuando alguien más pone palabras a lo que no se atreve a decir en voz alta. Tal vez deberías considerar cambiar de profesión. Psicólogo eléctrico. Ya tengo suficientes cortocircuitos con los míos, dijo Alex, y por primera vez su voz bajó el tono. Una tensión nueva entró en la sala. No era sexual, aún no. Era humana, cruda. ¿Pasa algo con el cuadro?, preguntó Diego para romperla. Todo parece estar bien, pero algo no encaja. Voy a revisar el cableado desde dentro. Necesito abrir el falso techo. ¿Puedes alcanzarme una linterna? Diego obedeció. Cuando regresó, Alex ya se había subido a una escalera y tenía medio torso dentro del hueco. El gesto de su espalda expuesta entre el techo y el suelo captó su atención durante más segundos de los necesarios. Era como ver a alguien luchar contra algo invisible. «No tienes por qué quedarte si tienes cosas que hacer», dijo Alex sin volverse. «Estoy bien aquí». «Entonces alúmbrame, pero apunta bien. No me gusta que me cieguen». Esa frase lo atravesó. «No me gusta que me cieguen». Diego pensó en su padre, en su primer novio que nunca fue realmente suyo, en las veces que se obligó a callar, a reír cuando querían que lo hiciera, a escribir lo que otros esperaban leer. Siempre fue más fácil encajar que resistir, hasta hoy. «Tu acento. ¿Eres de aquí?» «No, Cornellá, pero mi madre es ecuatoriana, y tú no pareces catalán». «Madrid. Me vine por trabajo, y porque en Madrid no sabía quién era». Y aquí sí, la pregunta fue un puñetazo envuelto en terciopelo. Diego no respondió. «Hola». Alex salió del hueco. Su cara estaba llena de polvo, pero sus ojos eran limpios, casi duros. «Necesito venir mañana. Esto es más complicado de lo que pensaba. ¿Te parece a las 3? «Claro». Alex se limpió las manos con un trapo viejo, se colgó el cinturón de herramientas y se dirigió hacia la puerta. Ya estaba saliendo cuando Diego dijo, casi en un susurro: «Gracias». Alex se detuvo. «¿Por qué?» «Por no tratarme como una casa rota». El técnico no respondió, solo asintió y se fue. La puerta cerró y el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Había cambiado. Alex volvió al día siguiente, puntual, preciso, igual que la primera vez, solo que ahora el aire estaba distinto. Diego había limpiado el espacio, no por cortesía, sino porque necesitaba sentir que algo, lo que fuera, estaba bajo control. Tenía preguntas, ninguna clara, ninguna formulada, pero todas cargaban el mismo peso. ¿Por qué un desconocido que apenas había dicho su nombre lo había hecho sentir visto de una manera que ni sus amigos más cercanos lograban? «¿Te ayudo con algo?», preguntó Diego cuando Alex entró. «Solo alumbra cuando te lo diga. El hueco es estrecho y necesito tener las 2 manos libres». Subieron juntos. El falso techo crujía levemente y el calor atrapado dentro parecía amplificar cada respiración. Diego sostenía la linterna, enfocando según las instrucciones de Alex, aunque sus ojos rara vez coincidían con la luz.
Observaba cómo se movía, cómo su voz se volvía más baja cuando murmuraba cifras o instrucciones para sí mismo. Había algo en esa concentración que fascinaba, como si el resto del mundo dejara de existir para él. ¿Por qué hiciste ese comentario ayer?, preguntó Diego de pronto. ¿Cuál? Lo del silencio ruidoso. Alex se detuvo un instante, el destornillador en mano. Porque sé cómo suena. Diego bajó la linterna sin darse cuenta. Alex giró el rostro, lo miró. ¿Sabes lo que es despertarte cada día con algo dentro que no puedes nombrar, pero sabes que si lo dejas salir, todo se rompe, ¿eh? Sí, dijo Diego sin pensarlo. Un silencio tenso se formó entre ellos, no incómodo, solo cargado. «Súbeme la luz», pidió Alex, retomando el trabajo. Pasaron 20 minutos más sin hablar, solo el sonido de las herramientas, el leve eco de sus movimientos y un murmullo eléctrico constante. «Esto va a tomar más tiempo de lo que pensé», anunció finalmente Alex. «¿Quieres quedarte a comer?», preguntó Diego. Alex dudó, luego asintió. No comieron en la mesa, ni hablaron mucho. El almuerzo fue breve, pero cuando terminaron, ninguno se levantó. El vaso de agua que Alex sostuvo dejó un cerco húmedo sobre la superficie. Sus dedos rozaron los de Diego al dejarlo. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para interrumpir el aire. «A veces siento que llevo una vida que no es mía», dijo Alex sin mirar, como si cada decisión la hubiera tomado por miedo. Diego no respondió. No quería interrumpir. Tenía un amigo, bueno, algo más, pero él eligió una vida cómoda, se casó, ahora tiene hijos, y cada vez que me lo cruzo, me mira como si le recordara todo lo que no se atrevió a hacer. «¿Tú te atreviste?», Alex lo miró. Su respuesta fue con una mezcla de dolor y orgullo. «A veces, otras, finjo, como todos». «Yo también». Fue la primera vez que se lo confesó a alguien sin disfrazar las palabras, sin ironía, sin metáforas. «Y sin embargo, aquí estamos», dijo Alex. «¿Tú crees que esto tiene sentido?», preguntó Diego. «Que dos personas se encuentren así, en medio de cables rotos y luces que no funcionan». Alex se acercó, lentamente, no con urgencia, sino con una extraña claridad. «Nada tiene sentido hasta que lo sientes», respondió. Se detuvo a pocos centímetros. El corazón de Diego golpeaba con fuerza. Alex alzó la mano, como si preguntara sin palabras si podía. Diego asintió, y entonces lo besó. No fue impulsivo, no fue suave, fue exacto, consciente. Fue un beso que no pedía permiso al mundo. Cuando se separaron, Diego cerró los ojos por un segundo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue abrumadoramente sincero. «¿Y ahora qué?», preguntó Diego. Alex bajó la mirada. «Ahora termino el trabajo, y luego veremos si aún quieres que vuelva». Las palabras le dolieron más de lo que quiso admitir. Alex trabajó el resto de la tarde sin mencionar el beso. Diego tampoco. Pero el ambiente estaba cargado. Cada mirada, cada roce accidental, tenía un peso que no existía antes. Al finalizar, Alex guardó sus herramientas. «Mañana debería quedar todo listo», dijo sin rodeos. Diego asintió. «¿Te vas?». «Sí». «¿Y si te digo que no quiero que te vayas?». Alex lo miró. «No me digas eso si no estás listo para lo que implica». «¿Y tú sí lo estás?». Alex no respondió. Abrió la puerta. Se detuvo. «Nos vemos mañana», y se fue. Diego cerró la puerta y se quedó de pie, con la espalda apoyada contra la madera. No sabía si lo que había sentido era real o una proyección desesperada de alguien que buscaba una excusa para escribir, para sentir, para respirar distinto. Pero esa noche no durmió, porque por primera vez en años temía que la luz no volviera. Alex no volvió al día siguiente, ni al siguiente, ni una llamada, ni un mensaje. El número que había usado para confirmar la cita aparecía como inexistente. Diego pensó en buscar la empresa, pero el perfil en internet también había desaparecido, como si todo hubiese sido una escena cuidadosamente montada y luego desmontada en cuestión de horas. Los primeros 2 días esperó con ansiedad, el tercero con rabia, el cuarto en silencio, el quinto fue distinto. Ese viernes por la tarde, Diego decidió caminar sin rumbo por el barrio. Quería distraerse, pero lo que encontró lo empujó hacia una verdad que no estaba preparado para ver. Estaba en la esquina de la plaza, justo frente a una heladería, cuando lo vio. Alex, sonriendo, de la mano de una mujer. No parecía pose incómodo ni forzado. Se reía con ella, como si no cargara nada, como si Diego no existiera. El estómago se le hundió. Fue una sensación física, no emocional,
como si su cuerpo rechazara la imagen antes que su mente pudiera procesarla. Se quedó paralizado, no hizo ningún escándalo, no gritó, no se acercó, solo observó, y entonces sucedió lo que terminó de hundirlo. Alex lo vio y fingió no verlo. Miró en su dirección, sostuvo la mirada un segundo y desvió los ojos, como si hubiese confundido a un desconocido entre la multitud. Diego dio media vuelta. No supo cómo llegó a casa. Esa noche rompió una taza contra la pared, no por rabia, sino porque necesitaba escuchar algo que se rompiera fuera de él. Pasaron los días. Intentó convencerse de que no le debía nada, que fue solo un beso, un impulso, que no tenía derecho a exigir coherencia a un desconocido que apareció para reparar cables y terminó descomponiéndolo a él. Pero mentirse ya no era tan fácil como antes. Empezó a escribir, no el guión que debía para entregar, sino lo otro, eso que salía solo, lo que dolía, lo que no quería mostrar. Lo escribió con furia, con miedo, con el estómago revuelto y los ojos enrojecidos. Era la primera vez que sus palabras no eran para gustar, eran para no romperse. Una semana después recibió un correo de su editor. Quería ver avances del proyecto. Diego contestó con un archivo de 23 páginas titulado Apagón. Media hora más tarde recibió una respuesta. Esto no es lo que esperábamos, pero es lo mejor que has escrito nunca. El lunes siguiente recibió un mensaje inesperado, no de Alex, sino de un amigo de la universidad, Pablo, que trabajaba en comunicación institucional. Diego, ¿tú conoces a este chico?, le escribió, adjuntando una foto. Alex, en una nota de prensa, la empresa para la que supuestamente trabajaba estaba bajo investigación por fraude laboral. Usaban falsos técnicos sin certificación para reducir costes. Y uno de ellos, decía la nota, era Alex Ramírez. Diego no respondió, buscó su nombre en redes, lo encontró, perfil cerrado, estado civil, comprometido con Claudia M. Volvió a mirar la foto. El rostro era el mismo, pero los ojos no, todo encajaba, y, al mismo tiempo, nada. El martes, salió con Julia, una vieja amiga de la facultad. Necesitaba hablar con alguien, lo intentó, no funcionó. Cada palabra que intentaba decir se atascaba en su garganta. Terminó inventando una excusa y volviendo a casa antes de tiempo. Al entrar al edificio, lo vio. Alex, sentado en los escalones, cabizbajo, con una expresión que Diego no supo cómo interpretar. ¿Qué haces aquí? Y Alex levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de insomnio. Necesito hablar contigo. Ahora, después de desaparecer como un cobarde, después de hacerme creer que lo que pasó fue real, lo fue, porque a mí me lo pareció. Pero también te vi de la mano con otra, te vi sonriendo, y lo peor no fue eso, lo peor fue cuando me viste y fingiste que no me conocías. Alex bajó la mirada. No sabía qué hacer, ella no sabe, nadie sabe. He construido todo sobre una mentira. Tengo una vida que no elegí, pero que todos esperan que mantenga. ¿Y yo qué fui? ¿Una descarga de emergencia? ¿Un error técnico? No, fuiste lo primero verdadero en años. Diego se rió, sin alegría. Eso no basta. Silencio. ¿Por qué viniste?, preguntó Diego. Porque no puedo sacarte de la cabeza. Porque cada noche me repito que hice lo correcto al alejarme, y cada mañana me despierto sintiendo que me equivoqué. Lo hiciste. Alex se incorporó. No estoy pidiéndote nada, solo quería que lo supieras, que te vi, que me vi en ti, que no fuiste una fantasía. Yo no soy tu espejo, Alex, soy una persona, una que también tiene miedo, pero que eligió vivir con él antes que seguir escondiéndose. Tú aún estás ahí. ¿Y si intento salir? Diego respiró hondo. Entonces empieza por pedir perdón, pero no a mí, a ti mismo. Alex no respondió, dio un paso atrás, luego otro. Adiós, Diego. Adiós. Lo vio alejarse, una vez más, esta vez sin dolor, solo con una certeza. Si alguien no puede enfrentarse a su verdad, jamás podrá sostener la tuya. Y esa noche, al sentarse a escribir, la luz dejó de parpadear. La historia empezó a circular sin que Diego lo supiera. Un conocido compartió un fragmento del texto Apagón en sus redes. Alguien lo retuiteó. Alguien más lo convirtió en captura. La publicación se viralizó en menos de 48 horas. Un relato real disfrazado de ficción, decían. Nadie mencionaba nombres, pero para quienes sabían lo que había detrás, era evidente. Y en un mundo donde todo se comparte, pronto dejó de ser un relato.
Se volvió una sospecha, una suposición, un secreto mal guardado. Lo supo primero por una llamada de su hermana. ¿Eso es cierto?, preguntó sin introducción. Diego no respondió de inmediato. ¿Qué parte? La del chico, la historia, todo. Sí, es cierto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier insulto. Papá ya lo leyó, añadió ella. Mamá también, no es tan bien. Yo tampoco lo estuve. Tenías que hacerlo público. No lo hice para ellos, ni para nadie. Lo escribí porque si no lo hacía, me rompía. A veces uno tiene que callar, y a veces callar es morirse de a poco. Colgó antes de escuchar otra respuesta. Días después, un grupo de contactos en común lo eliminó de los chats. Un productor con el que estaba por firmar una colaboración canceló la reunión por motivos logísticos. Un viejo amigo dejó de contestar los mensajes. Diego no supo qué dolía más, el rechazo explícito o el silencio cómodo de los que preferían no posicionarse. Cada paso que daba, cada mirada prolongada en la calle, cada susurro en un café, todo parecía decirle que, al contar su verdad, había cruzado una línea que no se perdona fácilmente. El guión, que debía ya entregar a final de mes, fue oficialmente rechazado por la plataforma. Dijeron que no encajaba con el tono de la marca. Era mentira, lo sabía, pero no podía demostrarlo. Una tarde, mientras intentaba escribir, recibió una notificación. Un perfil falso había publicado su foto con el título: El escritor que convirtió su cama en un escenario. La imagen se acompañaba de comentarios crueles, burlas, insinuaciones. Diego no lo compartió, no se defendió, solo lo denunció, pero algo dentro se quebró. Esa noche no pudo dormir, y por primera vez en semanas deseó no haber escrito nada. Al día siguiente salió a caminar, no por despejarse, sino por no hundirse. Caminó sin rumbo hasta llegar a un centro comunitario que solía visitar años atrás, cuando aún creía que el mundo tenía espacio para todos. El lugar apenas había cambiado, algunas caras nuevas, otras que no veía desde hacía tiempo. Allí, en medio de un círculo de conversación, escuchó historias de otros, jóvenes expulsados de sus casas, adultos que aún fingían frente a sus familias, personas que habían sobrevivido a intentos de suicidio, al aislamiento, al desprecio, y entendió algo: no estaba solo, nunca lo había estado, solo había estado rodeado de los equivocados. Se ofreció como voluntario, no para dar discursos ni escribir artículos, solo para escuchar, para sostener, para estar. Una tarde, al salir de una de las reuniones, recibió un mensaje inesperado. Era de Claudia, la prometida de Alex. Sé quién eres, necesito hablar contigo. No te preocupes, no voy a insultarte, solo quiero entender. Diego dudó, pero respondió. Quedaron en encontrarse en un parque neutral, al aire libre, sin testigos. Claudia llegó puntual, se notaba nerviosa. No había hostilidad en sus gestos, pero sí una determinación que imponía respeto. No vengo a reclamarte nada, empezó. Lo que pasó entre ustedes fue cosa suya, pero quiero saber si alguna vez fue real. Lo fue, dijo Diego, sin titubear. ¿Y él? ¿Te dijo que me amaba? Me dijo que no sabía quién era. Claudia asintió, miró al suelo. Eso tiene sentido. Siempre hubo algo que no encajaba. Pensé que era el trabajo, el estrés, su familia, pero ahora lo entiendo, y me duele. Lo siento. No lo sientas por mí, lo siento por él, porque vive dividido, porque no se atreve a elegir, y así se pierde a todos. ¿Vas a casarte? No, lo dejé. Le dije que no podía compartir mi vida con alguien que no podía compartir la suya consigo mismo. Se miraron, no había rencor, solo una tristeza compartida. Gracias por responderme, dijo Claudia, levantándose. Gracias por no odiarme. Odiarte sería fácil, pero la verdad no se odia, se enfrenta. Se despidieron sin promesas, sin vueltas, y por primera vez desde todo aquel caos, Diego sintió que había cerrado una puerta sin necesidad de volver a abrirla. La semana siguiente recibió una invitación para participar en una mesa redonda sobre escritura y diversidad. Dudó, no quería ser el escritor gay de moda, pero aceptó, porque había otros que necesitaban ver que era posible seguir. Durante la charla, compartió fragmentos de su nuevo texto, habló del miedo, del rechazo, del precio de ser uno mismo, y al terminar, una adolescente se acercó. Gracias, le dijo. Nunca había oído a alguien decir lo que yo siento.
Ese momento valió más que cualquier contrato, cualquier aplauso, cualquier trending topic. Esa noche, al volver a casa, encontró un sobre bajo la puerta, sin remitente, solo su nombre, escrito con letra conocida, dentro una carta, manuscrita. No espero perdón, solo quería que supieras que estoy en terapia, que renuncié al trabajo, que volví con mis padres, pero esta vez para decirles la verdad. Me odian, pero no me escondo más, y si algún día coincidimos, prometo que no apartaré la mirada. Gracias por enseñarme lo que no me atreví a ver. Alex. Diego guardó la carta. No respondió, no hizo falta, porque ya no necesitaba respuestas de otros. Se las estaba dando a sí mismo. Habían pasado 3 meses. 3 meses desde que todo se rompió. 3 meses desde que Diego eligió escribir con el corazón en lugar de complacer con la pluma. 3 meses desde que Alex desapareció por última vez. Y sin embargo, la vida no se detuvo. Solo cambió de frecuencia. Diego ya no escribía por encargo. Había rechazado 2 propuestas editoriales porque querían suavizar su voz. No buscaba escándalo, pero tampoco iba a volver a esconderse. Decidió autopublicar un libro. No era una novela, no era un ensayo. Era un cuerpo abierto, hecho de relatos, pensamientos, confesiones. Lo llamó interruptores. Al principio dudó, temía que nadie lo leyera, o peor aún, que lo leyeran y lo destrozaran. Pero cuando las primeras personas comenzaron a enviarle mensajes, no con halagos vacíos sino con historias propias, comprendió que había acertado, que había conectado. Su voz, por fin, tenía eco. Un jueves cualquiera, mientras preparaba una charla en un instituto, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Diego Ortega? Sí, ¿quién habla? Te llamo de parte de la Fundación Arco. Nos gustaría invitarte a participar en un programa piloto para jóvenes LGBTI que acaban de salir del sistema de protección. Diego aceptó sin dudarlo, no porque se sintiera preparado, no porque creyera tener las respuestas, sino porque entendía el valor de estar presente cuando alguien cree que no vale la pena ser visto. El proyecto le cambió los ritmos, ya no pasaba las mañanas frente al ordenador, ahora escuchaba, abrazaba, callaba cuando era necesario. Uno de los chicos, Damián, tenía 17 años, no hablaba casi nunca, pero un día, al final de una sesión, se acercó y dijo: ¿Tú también pensaste que nunca ibas a poder querer sin miedo? Diego no supo qué responder, solo le sostuvo la mirada. Damián asintió, como si esa ausencia de palabras fuera suficiente. Un fin de semana lo invitaron a dar una charla en Valencia. Viajó sin expectativas, habló sin guión. Después del evento, mientras recogía sus cosas, se le acercó un chico del público, moreno, delgado, con un cuaderno bajo el brazo. ¿Tienes un minuto? Claro. Soy Víctor. Trabajo en una cooperativa de vivienda inclusiva. Leí tu libro. No soy escritor, pero me sentí escrito. Diego sonrió, sin saber qué decir. Víctor continuó. Sé que debes escuchar cosas como esta todo el tiempo, pero... Gracias por demostrar que ser uno mismo no es una condena. No lo es, respondió Diego, pero a veces cuesta recordarlo. Por eso estamos los otros, dijo Víctor, para recordárnoslo. Intercambiaron contactos, nada más. Ningún juego, ninguna intención disfrazada, pero al subir al tren de vuelta, Diego sonrió. Había algo distinto, no ilusión, no esperanza, sino disposición. Los días pasaron sin sobresaltos, pero algo dentro de él ya no estaba cerrado. Víctor escribía de vez en cuando, comentaban libros, compartían notas de voz. Diego no sabía si aquello iba a ser una amistad, una historia, un paréntesis, pero no sentía ansiedad, solo curiosidad. Una tarde, Víctor propuso verse en Barcelona. Diego aceptó. Caminaron por el parque de Montjuïc. Hablaban de todo y de nada. A mitad del paseo, se detuvieron frente a una fuente. ¿Y tú?, preguntó Víctor. ¿Volverías a enamorarte? Diego lo pensó. No lo sé, pero ya no lo descarto. Eso es algo. Víctor le rozó la mano con los dedos. No fue que un gesto cargado, no exigía nada, solo ofrecía. Diego no retiró la mano. Caminaron así, sin prisas, sin planes. Esa noche, al volver a casa, Diego encontró un mensaje sin leer en sus redes. Era de Alex. No te escribo para volver, solo quería decirte que conseguí alquilar un pequeño taller. Estoy trabajando con electricidad legalmente. Me llamaron de la fundación donde colaboras. Les conté que tú me inspiraste a intentarlo. No sé si era justo usar tu nombre, pero sentí que esta vez merecía saberlo. Diego lo leyó 3 veces. No sintió rabia, tampoco nostalgia, solo gratitud.
Respondió: «Gracias por contarme. Me alegra saber que encontraste tu sitio. Cuídalo». No hubo más mensajes, y no hacían falta. Un mes después, el libro fue presentado en un pequeño festival de literatura disidente. Al finalizar, alguien del público preguntó: «¿Cómo sabes cuándo has sanado?». Diego pensó: «Cuando dejas de escribir para olvidar y empiezas a escribir para acompañar». Esa noche, Víctor lo esperaba en la estación. Se abrazaron, sin grandilocuencias, sin máscaras, y por primera vez en mucho tiempo, Diego entendió que no todo lo roto necesita ser reparado. Algunas cosas solo necesitan ser conectadas de nuevo, desde otro lugar, con otra energía, con la verdad encendida.